Mire, no puedo decir que no por una razón. Si usted ve, por ejemplo, hace una semana, hace unos días, que saca el periódico Reforma una información totalmente tendenciosa de un asunto vinculado con esto que estamos señalando, y al día siguiente sale un comunicado de la UIF y al día siguiente pues eso se transforma en una campaña mediática en mi contra, pues yo no puedo, pues en fin, no vincular una cosa con la otra. Cuestión que hay que decirlo, es ilícito. Lo que se hace de publicar información privada de mis cuentas, es un acto, digamos, que corrompe el proceso ministerial. Lo que se hace de utilizar toda esta información, filtrarla, pues evidentemente me trae una lesión en mi esfera privada, en mi seguridad, en la de mi familia. Y la pregunta es, ¿cuál es el ánimo de hacer eso? Pues evidentemente denostar mi imagen, evidentemente buscar que yo llegue a un momento en que les diga, pues aquí está la renuncia para que alguien más ocupe mi lugar por presiones, y eso es precisamente lo que ya les dije y se los vuelvo a decir, que no va a suceder en mi caso. Es decir, como tengo la conciencia perfectamente limpia y tranquila, pues seguiré mis funciones, le guste a quien le guste. Yo no puedo hablar de una presión del gobierno en general porque pues, he recibido también de muchos funcionarios públicos de este gobierno absoluto respeto a mi investidura, al trabajo que hace el tribunal, incluso en decisiones que no les han gustado, pero que han sido respetuosos. Hasta el propio presidente de la República lo ha manifestado de esa manera, cuando dice, pues no comparto la decisión, pero la tengo que respetar. Pero entonces, por lo tanto, no lo veo como una acción orquestada del Ejecutivo Federal, sí lo veo como una acción orquestada del titular de la UIF, sin duda. ¿Cuál es la razón? Creo que habrá que preguntarle a él. ¿Por qué la obsesión con un servidor? No lo sé. ¿Por qué tiene tanto interés en el ámbito electoral y en este tribunal? Tampoco lo sé, pero me lo puedo suponer, ¿no? En fin, creo que esas son cosas que él tiene que responder. Y también hay que señalarlo, insisto, todos esos abusos de atribución, pues en su momento, pues habrá que analizar si también eso exige de mi parte, pues presentar una denuncia, porque me parece que sí hay abusos de atribución por parte de este servidor público. A ver, pues precisamente porque todo es a partir de generar una cantidad de falsedades que no tienen sustento y donde precisamente, fíjese, no es casual que hace año y medio, como usted menciona, el periódico Reforma declara una cifra cual yo he gastado en mi tarjeta de crédito y que luego yo le pruebo al Ministerio Público que esa cifra es 3 veces menor de lo que dice la UIF y el periódico al mismo tiempo que era la cifra que yo había gastado. Es decir, si no hay aquí una filtración, digamos, deliberada e ilícita de una institución del Estado a un periódico, sabiendo que se tratan de datos personales, sensibles, que tienen obligación de resguardar, pues creo que eso demuestra la mala fe que existe aquí. Cuando yo acredito que todo eso es falso, que mi patrimonio es lícito, de dónde surgen los inmuebles que he podido comprar con esfuerzo y los de mi familia, y en particular mi esposa, etcétera, se les ocurre que por qué no, porque así lo plantean desde la primera denuncia. Cuando me acusan de enriquecimiento ilícito, lo señalan en la propia denuncia de la UIF, y así lo dice, que podría estar vinculado con delitos vinculados con lavado de dinero, ¿no? Para poder acreditar el lavado de dinero,
se requiere un delito preexistente, es decir, que sea el que genera los recursos ilícitos, llámese narcotráfico, lo dice la ley, trata de blancas, personas, terrorismo, delitos graves, digamos, ¿no? En este caso, el Ministerio Público, en el documento que me notificó, dice: José Luis Vargas no tiene enriquecimiento ilícito. Entonces mi pregunta, si no tengo enriquecimiento ilícito y mis recursos son lícitos, ¿cómo ahora me acusan de lavado de dinero? Y el gran problema en toda esta acusación es que ni la UIF, y en este caso, pues ni quien dijo que se tenía que seguir la investigación abierta, pues dijeron cuál es el delito, en qué consisten los hechos. Simplemente denuncian un tipo penal y las denuncias tienen que ser sobre hechos concretos para poder acreditar si el tipo penal se cumple o no se cumple. Es decir, lo que demuestra esta última revocación al trabajo del Ministerio Público, que hay que decirlo, es el único que tiene la acción penal de perseguir los delitos. En este caso dice: no hay delitos que perseguir, pero el de la UIF dice: no, si hay delitos que perseguir. Pero no explican cuáles son los hechos de los cuales dicen que yo he generado recursos ilícitos. Efectivamente, cuando fui abogado litigante, trabajé no para uno, trabajé para varios gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque era mi función como abogado litigante, y esos están plenamente acreditados. Los contratos, si mal no recuerdo, había uno de Zacatecas, ahí está el contrato de Zacatecas, ahí está uno de Baja California, está el contrato de Baja California, se pagaban impuestos sobre eso, es decir, era una actividad profesional como abogado absolutamente lícita. Querer ahora meterlo en una historia que ellos se han construido, que a partir de eso puede haber una vinculación con el terrorismo, con el crimen organizado, pues que me expliquen en qué consiste. Vinculados con mi patrimonio, no hay forma. No hay forma. Porque, insisto, yo he hecho mis declaraciones patrimoniales puntualmente, que obviamente incluyen las declaraciones, incluye o anexo los bienes de mi cónyuge, que hay que decirlo, es una persona que tiene su propio patrimonio, que tiene 17 años trabajando en una transnacional, con unos niveles salariales muy superiores a los míos, y donde ella evidentemente pues con su dinero hace lo que quiere, afortunadamente, y donde evidentemente yo tengo la obligación como servidor público de, en mis declaraciones anuales, declarar lo mío y lo de ella. Eso está perfectamente declarado. Entonces, insisto, aquí está el mundo al revés, porque quien tiene la obligación de probar que hay algún ilícito es este señor de la UIF, no yo. Si yo he declarado ante el SAT y ante en este caso la Contraloría de mi declaración patrimonial, la licitud de todos mis ingresos. Él lo que no ha probado es dónde está la ilicitud que él manifiesta. No lo sé qué, insisto, a mí me queda claro que quien tiene el ejercicio el monopolio de la acción penal es el Ministerio Público, y me parece que es suficiente con el Ministerio Público diga: no vemos delito que perseguir, y me parece por lo menos sospechoso tener a una unidad del gobierno diciendo sí hay que seguir persiguiendo y que el juez acceda. Es todo lo que podría decir. No sé, como he dicho, respeto la decisión del juez, pero evidentemente no me parece una decisión que cumpla los cauces lógicos de cómo se deben de tomar y sobre todo qué papel le corresponde a cada quien. Bueno, primera, pues parece un tanto contradictorio que me digan que soy el magistrado de la 4T y soy perseguido por la 4T, ¿no? Por una de sus agencias de investigación.
Yo lo que siempre he dicho es que los asuntos, o sea, nuestra función, además de ser juzgadores, creo que tenemos una obligación somos juzgadores que nos corresponde, entre otros aspectos, la estabilidad del sistema político mexicano. En esa estabilidad del sistema político mexicano, el presidente de la República no es un actor político cualquiera más, es el jefe de Estado. Hay intereses que, por supuesto, el jefe de Estado mexicano, pues, tiene dentro del ámbito político electoral. Pues eso es, y lo han tenido todos los presidentes, y evidentemente pues hay interlocución con el Ejecutivo, igual que lo hay con el Legislativo, pues para evidentemente analizar esas preocupaciones y esos temas que pues pueden representar algún desequilibrio en el sistema político y electoral. La sola, por ejemplo, presentación de una reforma en materia electoral. Es decir, pues evidentemente es una facultad del Ejecutivo presentar la iniciativa, pero también creo que es una obligación de este tribunal pues alertar cuáles cosas pueden ser positivas o negativas para el sistema, y eso nos obliga a entrar en un diálogo. Y al igual que hoy lo estoy haciendo con distintos legisladores, porque pues ya traen esa agenda, y el tema es ver cómo sacamos pues al sistema, cómo sale fortalecido y no cómo sale pues perjudicado. Y bueno, pues eso, insisto, a mí no me cuesta trabajo decir, pues tengo que hablar, parte de mi trabajo es escuchar a todos para en su momento tomar una decisión jurídica que me parece que es lo que corresponde, insisto, a derecho y a mi convicción. Y en esas decisiones, pues ha habido decisiones en las que yo como presidente del tribunal me quedo solo y no me preocupa quedarme solo, es decir, pero porque considero que son lo que es jurídicamente correcto. Insisto, y hace poco me decían que si por resolver un asunto que era a favor de Morena, entonces soy de la 4T, analizando nuestras cifras, mis resoluciones en 80% de lo que va del sexenio han sido en contra de Morena. Entonces, cuando dicen, bueno, ¿por qué nos guiamos? ¿Por la estadística? ¿Nos guiamos porque soy el único perseguido en esta institución? ¿Por una agencia de la 4T? ¿Por qué nos guiamos para poder afirmar que yo soy el magistrado de la 4T? ¿No? Creo que, insisto, detrás de todo esto, y ustedes como periodistas lo podrán ver, creo que es evidente que hay una campaña de desprestigio que pues en su momento no me preocupa, porque creo que la verdad saldrá a flote, y hoy me tengo que concentrar más en mis actividades como juzgador, pues que en estar atendiendo esos ataques infundados. Pues mire, es que si usted analiza todas esas cuestiones, excepto la última que mencionó, todas tienen que ver con el uso de mis atribuciones como presidente de este tribunal. Convocar a sesión, manejar un orden en la sesión, solicitar que antes era el espacio para poder deliberar y poder que la Secretaría General de Acuerdos tuviera la votación para que no se emitieran errores a la hora de cantar la votación. Todo eso tiene que ver con una atribución de preservar el orden de las sesiones, el mantener evidentemente el convocar una vez que la agenda está definida, en fin, cosas que corresponden a esta presidencia en el uso de sus atribuciones. Insisto, yo no voy a claudicar a que les moleste que ejerza facultades que están en la ley, porque para eso me nombraron presidente. Aunque sean 5 de los 7. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, es que yo le preguntaría si no es a través de las reglas preestablecidas, ¿cómo podemos llegar a entendernos en el funcionamiento de una institución? Creo que no hay más que seguir a guión lo que dice la norma. Y efectivamente, lo de la última sesión, pues fue una sesión que creo que yo expliqué perfectamente a lo que me refería, que señalé que pues me estaba refiriendo a mi voto, y yo fui el segundo en hablar en esa sesión,
cuando una magistrada señala que ella ya sabe que vamos a votarle todos en contra. Yo no voto en bloque. Y efectivamente utilicé la palabra desafortunada y le digo, sin ninguna malicia, fue coloquial hablar, decir, ni en grupo ni en manada, refiriéndome a mi voto. Eso se malinterpretó, pedí una disculpa y creo que lo que no puede ser es que esa decisión que estamos tomando, que era fundamental en un tema de derecho de violencia política de género, el tema de la violencia política haya quedado en segundo lugar y lo único que se haya rescatado es que se habían molestado por el verbo o por el término mandado. Me parece que, digamos, tenemos que tener la madurez suficiente para pues, seguir con los asuntos jurídicos que son importantes para el país, no para nuestros problemas internos entre bloques o no bloques. Entonces, esa es la razón por la cual creo que está más que justificado. Insisto, pues las instituciones, es como si hoy queremos que hay un presidente de la República, hay un presidente de la Suprema Corte, hay un presidente del Senado. Bueno, somos los que fueron elegidos democráticamente. Nos corresponde fungir con esa función, tratando de hacerlo de manera que todo el mundo se sienta contento. Si no se sienten contentos, ¿cuál es la manera de que todo el mundo por lo menos sepa cuáles los temas a los que hay que atenernos? El respeto de las reglas que vienen establecidas. Y esas son las que yo estoy haciendo valer. No se presentaron porque fue un acuerdo del Pleno que el asunto se manejara por otras vías. Al menos en mi caso no. No, lo que pasa es que ya hubo otra presidencia, ese presidente incluso tuvo la oportunidad de indagar y no lo hizo. Presentó algunas cosas a la Auditoría Superior y bueno, ahí están los dictámenes y los resultados, pero sí, me parece que eso ya correspondió al siguiente presidente tomar esa determinación. A ver, yo creo que, lo he hablado con varios legisladores, yo creo que el sistema de justicia electoral mexicano es adecuado, es decir, creo que sí tiene que haber una separación entre la jurisdicción ordinaria que tiene como máximo tribunal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otro lado que exista una jurisdicción en materia político-electoral que le corresponde al Tribunal Electoral en última instancia. Creo que desde mi punto de vista fue un acierto desde hace 25 años que el tribunal perteneciera al Poder Judicial de la Federación porque eso le da una solidez en sus determinaciones, en su fuerza de ley de las sentencias, pero también creo que, y así lo establece la Constitución, expresamente que corresponde cierta autonomía e independencia al Tribunal Electoral respecto de la judicatura en general y que eso evidentemente nos lleva a tener un modelo distinto de vigilancia, de contrapesos, pero lo importante es, hay que decirlo, sí somos vigilados, sí somos evaluados. Y también pues tenemos un juicio un régimen de responsabilidad como tienen los ministros de la Corte y como tienen otros los consejeros de la Judicatura, que no estamos exceptuados de ser investigados, sancionados y en todo caso pues que tiene que haber un juicio de procedencia por precisamente el nivel de nuestras decisiones que tomamos, porque tiene que haber una protección constitucional en torno a nuestra investidura. Pero yo creo que esa parte del modelo está bien diseñada y en todo caso yo me concentraría en reformas mucho más modernizadoras para el sistema, como es adelgazar el costo de la democracia, como es precisamente generar ciertos espacios donde ya la ciudadanía pueda tener mucho más participación política en toma de decisiones públicas y sociales y donde, pues por supuesto, nos lleve a, por ejemplo, un tema delicadísimo es la
intromisión de las organizaciones criminales en las campañas, en los procesos, pues ver de qué manera el sistema electoral y el sistema de gobernabilidad atajan ese asunto para pues blindar a los candidatos, blindar a las campañas de recursos de procedencia ilícita, etcétera. Creo que todos esos temas podrían hablar de una reforma realmente pues digamos modernizadora al sistema. Y yo, mire, con esto concluyo, creo que tendríamos también un poquito que escuchar hacia afuera de México para que vean cuál es la concepción que tienen países inclusive de primer mundo de nuestra democracia. Porque México fuera de estas fronteras somos vistos como un país admirable en términos de sus instituciones democráticas. Incluso, insisto, países avanzados que copian o que piden asesoría en ciertas cuestiones de nuestro modelo electoral. Y creo que tendremos que eso poner también en la balanza, es decir, lo que hemos hecho bien en México, que por supuesto es perfectible, pero yo sí estoy convencido que el sistema electoral mexicano es un sistema bien hecho y que creo que la ciudadanía lo acaba de respaldar el pasado 6 de junio, es decir, que cree en sus autoridades electorales y que me parece que eso hay que escucharlo. Los legisladores tienen que tomar nota de eso porque el nivel de participación y el nivel que yo al menos pude ver de entusiasmo en la calle, con todo y que hay un clima político no favorable para un proceso electoral, pues creo que habla de que México, sobre todo la ciudadanía, es un país pues convencidamente democrático. Y me parece que eso tiene que pues, pesar en las decisiones de si cambiamos de sistema, si quitamos a quienes integramos las autoridades. O sea, creo que eso tiene que valer porque si no, imagínense, cada que haya una decisión que no le demos gusto a alguien, vamos a estar hablando de una reforma integral del INE, tribunales y demás, pues creo que sería un absurdo en términos institucionales. Pues yo tengo la convicción, porque insisto, yo no he dejado de hablar con los legisladores, de que sí habrá ese espacio para el diálogo. Creo que al tribunal lo ven todavía como un actor neutral, ¿no? Como un actor que se respetan sus decisiones. Entonces yo he procurado que nuestro el lenguaje siempre sea de respeto a los poderes públicos, y me parece que en ese sentido pues esa será la capacidad de poder al menos sugerir o al menos que nos escuchen en torno a ciertas cuestiones que dependen del legislador, ¿no? Entonces, al menos hasta ahora me han comunicado que habrá esa apertura y que yo creo que es una apertura que no solo al tribunal o a las autoridades electorales, creo que implica también pues a amplios sectores de la sociedad que son parte, colectivos, en fin, organizaciones civiles que tienen algo que decir en torno al sistema que nos hemos dado en materia electoral. Pues, a ver, primera que nada, insisto, creo que en que todo aquello que tiene que ver con excesos se reduzcan y se noten, ¿no? Se noten en el día a día del quehacer de un tribunal, que me parece que ya no puede estar al margen de ese tipo de decisiones. Segunda, en que, por ejemplo, por segundo año consecutivo hemos ganado el premio a nivel institucional de organismos del Estado en mayores niveles de transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las solicitudes que ha dado o ha solicitado el INAI y que son procedentes porque no hay por qué no conceder, se les han concedido a los medios de comunicación y a los particulares que la solicitan. Inclusive, déjenme ponerle un ejemplo reciente y curioso. Hace poco nosotros fuimos sujetos a una solicitud de transparencia en la cual
pidieron datos de todos los lugares donde existe gasto por parte de los magistradas y magistrados de la Sala Superior en torno a restaurantes y lugares para pago de alimentos. Y nosotros los entregamos. Y hace poco, ante la misma pregunta, la Suprema Corte, más bien el INAI, le dice a la Suprema Corte que no tiene necesidad de transparentarlos porque es un tema que podría poner en riesgo su integridad. Creo que es un tribunal insisto, son recursos públicos y desde mi perspectiva es sano y es correcto que se diga en qué se gasta. Es decir, y que se transparente con quién y para qué, y creo que esa parte yo no estoy, creo que es lo que debe ser, ¿no? Entonces creo que esas cosas que son muestras muy puntuales es lo que irán demostrando que ese dicho se transforma o se está transformando en hechos, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay que estar preocupado porque evidentemente México está pasando una situación compleja en ese aspecto. Creo que el solo número de muertos de candidatos en este proceso electoral habla de que no podemos hacernos de la vista gorda, secuestros de candidatos y me parece aquí, y se lo digo y agradeciendo esto que menciona, que yo siempre he mencionado que la Administración de Justicia Electoral no puede estar exceptuada de la parte de los delitos electorales. ¿Por qué razón? Porque tuve yo la oportunidad de ser fiscal de delitos electorales y me queda claro que los delitos que se persiguen y que existe esa instancia que es necesaria, pues muchas veces acaban siendo anecdóticos para la parte que cuenta en torno a quién accede al poder público, en si goza de la legitimidad y de una cosa fundamental que dice la Constitución, que es el modo honesto de vivir. Con lo cual, si nosotros nos enteramos 1 o 2 años después que tal gobernante está involucrado con algún tipo de actividad ilícita, pero ya está en el poder, pues se vuelve realmente preocupante y frustrante para la ciudadanía. Creo que tenemos que encontrar mecanismos de alerta temprana, los famosos clearance que hacen en otras partes del mundo para saber si quien aspira tiene elementos que pudieran llegar a poner a la población que no se conozca. Y segunda, que ciertos delitos en calidad de indicio de la Fiscalía pudieran ser también conocidos por parte del tribunal para el momento en el cual nosotros declaramos la validez de los procesos, porque de lo contrario, insisto, es casi que todo importa más aspectos no tan esenciales como si hubo rebase o no rebase de gastos de campaña, pero estamos, insisto, poniendo en vulnerabilidad a la población al saber que puede haber alguien que no cumple con esas características y que tendría que ser veteado o evaluado previamente. Antes de un riesgo, entonces, no tener esos elementos. Es una buena parte. No, y existen países en Estados Unidos, Colombia, donde existen esos mecanismos de que tienes que pasar una consulta, una revisión de los y eventualmente puede ser analizado por un juez para decir si hay o no hechos fundados y sustentados, y que entonces se proceda a quitarle el registro a una persona que aspira a un cargo de elección popular.